Hola chicos, bueno, vamos a continuar con programación orientada a objetos. En este caso vamos a ver en el video número 11 algunas consideraciones más avanzadas de la programación orientada a objetos, utilizando nuestro lenguaje de programación que es el Pascal, que hemos visto desde Algoritmos 1, recordando una vez más que es un lenguaje híbrido, es decir, que no está diseñado específicamente para objetos, sino que soporta tanto la programación imperativa como también la programación orientada a objetos. Entonces, hacer un lenguaje híbrido tal vez resulte un poco más complejo, la codificación, en este caso tanto sea de las clases como de los objetos, pero bueno, vamos a seguir con estos conceptos, ya que conocemos este lenguaje. Algunos de ustedes que conocen lenguajes orientados a objetos, otros van a ver que es más dúctil utilizar, no sé, tipo C++ no sé, todos los lenguajes que sean visuales. Es más fácil utilizar la programación orientada a objeto en ellos, es más claro ver las propiedades, los métodos, los eventos. Pero bueno, vamos a seguir utilizando este lenguaje también como colorario para ver esta materia. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase en particular? Vamos a ver, como les decía, en esta segunda parte, las consideraciones que tienen que ver a las secciones públicas y privadas dentro de la orientación a objetos. ¿A qué nos referimos con esto? En Pascal, las versiones 5.0 y 6.0 permitían declarar secciones privadas que servían para restringir el acceso a cualquiera de los campos de datos y de los métodos. Recuerden, los campos de datos serían las propiedades, bueno, y los métodos serían los distintos objetos pueden hacer. Esto se conseguía definiendo una sección privada, se consigue mediante definiendo una sección, una parte especial dentro del programa que se denomina parte privada. ¿Cómo? Como la gran mayoría de los lenguajes de programación, con la cláusula private. Eh, Posteriormente, la versión 7.0 de Turbo Pascal y en realidad de Pascal, cualquiera sea, incorporó la posibilidad de declarar explícitamente la sección pública, es decir, para que tengan en cuenta, si antes no se declaraban como público o como privado, tanto sean atributos como métodos, se lo consideraba público. Al permitirse private, posteriormente Pascal, a partir de la versión 7.0, permitió utilizar la palabra reservada public para, permitió hacerlo para declarar públicas tanto sean las propiedades, los atributos como los métodos. Hay que tener en cuenta que cuando no se especifica la sección expresamente, la sección private, absolutamente toda la sección que corresponde es pública. Es decir, todo es público mientras no coloquemos private. ¿Tá? ¿Cómo es que se declara una clase utilizando estas secciones? Entonces tenemos el tipo nombre clase, objeto, que es object, perdón, y public, los campos definidos como públicos. Vuelvo a reiterar, público no es obligatorio, pero si no pongo public se sobreentiende que son públicos. Y la sección privada con la cláusula, la palabra reservada private, y los campos que consideremos privados junto con sus métodos. Observen que siempre van primero lo público y luego lo privado. Al finalizar siempre va lo privado. Es una regla general que es conveniente utilizar de esta manera. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos type, un objeto que se llama la muestra, que tiene un procedimiento, dar nombre, y una función, obtener un nombre. ¿Está? Se declara privada con una private un atributo, que es el nombre, y público la dirección y un procedimiento ver direcciones. Fíjense en la alternancia que ahí puedo poner todo private al principio, todo public abajo, digamos, puede ser un poco de cada cosa. Entonces acá tenemos public, dirección y ver dirección como procedimiento, private, altura y peso, que son tipos enteros, y public se declara una función calcular peso.
Esos son ejemplos de muestra de cómo se utiliza y cómo se refiere. Obviamente que si no ponemos ni public de private, se sobreentiende que es public. Como regla general, normalmente un tipo objeto tiene sus campos de datos privados y todos o casi todos sus métodos son públicos, constituyendo lo que se denomina la interfaz del objeto. ¿Cómo declaramos el objeto? ¿Cuál es la declaración de un objeto? Tenemos, como les dije antes, una sección pública que contiene los campos datos, los atributos, las propiedades y los métodos disponibles al resto de los módulos. ¿Está? Si son públicos. Entonces, en este caso, tendríamos todos los métodos en Pascal serían los procedimientos y o funciones. Y luego tenemos la sección privada que contiene campos y métodos que solo están disponibles, que solamente pueden tener acceso para los subprogramas que contienen la definición del tipo de objeto. Se recomienda, no hay obligación, que los campos sean privados. Se recomienda. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un tipo círculo con los procedimientos iniciar, función radio, función diámetro, función área, función circunferencia. Estamos acá dando simplemente los encabezamientos. La función iniciar inicia círculo y radio. El procedimiento iniciar inicia círculo y radio. La función radio lo que devuelve es el radio, el valor del radio. La función diámetro devuelve el valor del diámetro. La función área devuelve el valor del área. Y la función circunferencia devuelve el valor de la circunferencia. Luego tenemos, en el ámbito privado, el radio, que es un tipo de dato, un atributo que es real. Con lo cual terminamos el encabezamiento de la definición del tipo objeto, tipo círculo. Una vez declarado el tipo de objeto que se denomina tipo círculo, se puede declarar una variable objeto, es decir, una instancia de esa clase. ¿Cómo? Como var mi círculo de tipo círculo. Observen que estamos definido la variable mi círculo de tipo círculo. Estamos instanciando en este punto la variable. Como les decía, eso se llama la instancia del tipo círculo. Hay que recordar que las solicitudes a un objeto se llaman mensajes y son simplemente llamadas a procedimientos o funciones. Por consiguiente, un objeto responde a un mensaje actuando sobre sus datos. Asimismo, hay que recordar también que los métodos se han de implementar posteriormente en el programa, más adelante, cuando lo utilicemos durante el cuerpo del programa. O bien, o en el caso del objeto, si es parte de una unidad, en la sección de implementación de la unidad, como vamos a ver en nuestra última aula virtual, que es la número 12. Vamos a ver la implementación de los métodos, a ver cómo haríamos. Cuando se implementa un método, su nombre se cualifica, es lo mismo, con el tipo de dato del objeto. Así, en el caso del objeto tipo círculo que hemos definido anteriormente, este que definimos acá arriba, acá lo tienen, ahí arriba, el método diámetro se implementa de la forma siguiente. Observen, función tipo círculo punto diámetro devuelve un tipo de dato real. ¿Cuál es? Fíjense cómo lo calculamos. Decimos que el diámetro es igual a 2 por el radio. Y así lo que hemos implementado este método. Observemos que el nombre de la función es tipo círculo punto diámetro. Vuelvo a reiterar, punto diámetro. Y no solamente diámetro. ¿Está? Hay que acompañarlo con tipo círculo. Es el nombre, es la instancia de la clase que hemos definido. Dentro del cuerpo de este subprograma, que define un método del objeto, se pueden referenciar los campos datos del objeto y otros datos sin poner ese punto tipo círculo, ¿está? Sin esa calificación. Sin embargo, cuando se invoca, cuando se llama, invocar quiere decir llamar
un método desde el exterior, en general sobre el cuerpo principal del programa, en el caso de Pascal, la definición del objeto de otras partes del programa, se debe calificar el nombre del método como una variable de tipo objeto. Por ejemplo, fíjense cómo se inicia. Mi círculo punto iniciar y le pasamos los parámetros que necesitamos. En el caso 4.25. Y luego escribimos mi círculo punto diámetro. Observen cómo se coloca el punto de separación entre el nombre del objeto y el método en cuestión. Para iniciar un objeto de radio 4.25 y visualizar su diámetro, se puede utilizar, al igual que con los registros, la sentencia with. With quiere decir con. Acuérdense como lo hacíamos en algoritmos 1, la sentencia with es muy usada, sobre todo si hay muchos campos. ¿Cómo se hace? Ponemos with mi círculo do, begin, iniciar 4.25, rayleaf, diámetro. Observen que acá se escribe menos, se teclea menos, porque no se pone mi círculo punto, iniciar, y entre paréntesis, es decir, no se pone todo este texto, sino con solamente mi círculo vamos colocando vamos invocando los métodos con los valores que necesitamos, o las funciones, cualquiera sea de ellos, métodos o funciones. Es decir, lo que el objeto desea hacer. Bueno. Vamos a ver definición de objetos mediante unidades. Bien, es importante descifrar aquí y recordarles a ustedes qué es una unidad. Recuerden que en todo lo que usamos en Pascal, cada vez que usamos en Pascal, usamos una sección que la denominamos uses, luego del program, y ahí colocamos la sigla CRT, que era la sigla de tubo de rayos catódicos, es decir, uso de la pantalla. Esa uses es una unidad que ya está predefinida por el lenguaje Pascal. Tenemos otras unidades definidas por el lenguaje Pascal, por ejemplo, si deseamos, no sé, que la salida en vez de por pantalla fuera por impresora, utilizaremos uses printer, y lo que nos habilitaría es a usar esa unidad, es decir, la posibilidad de la salida, en vez de hacerla por pantalla, hacerla por impresora. También si queremos usar, no sé, algunos comandos de OS, aquellos que saben sistema operativo, se puede colocar, no sé, la uses de OS que nos permite usar comandos de OS. Ahora bien, lo que propone Pascal, lo que vamos a hacer con esto, es unidades que nos van a pedir, nos van a posibilitar utilizar este código y ser llamado en otros programas. ¿Cómo vamos a definir esto? Lo vamos a ver con un ejemplo práctico más adelante. La definición de un objeto dentro de una o más unidades proporciona lo que normalmente sería un método adecuado para utilizar objetos en otros programas. Es decir, usar la característica de reusabilidad. Así como CRT las voy a usar usé en todos los programas que hicimos en Pascal, la idea es utilizar esta unidad en varios programas que hagamos en Pascal. Cuando se define un objeto dentro de una unidad, la sección privada del objeto está oculta al programa que utiliza la unidad. ¿Está? Está oculta, no se ve. Es una propiedad, acuérdense, de la programación orientada a objetos. Observen ustedes cómo hemos definido en este ejemplo una unidad. La siguiente unidad contiene la definición del objeto tipo círculo examinado en lo que vimos anteriormente. Observen que en vez de program va la palabra reservada unit. Y en vez de colocar uses va la interfaz, porque lo que estamos definiendo acá es cómo usar esto para adelante, esta unidad en otros programas. Acá lo que hacemos es definir la clase con todos sus procedimientos, y luego utilizamos la palabra reservada implementation, donde vamos a escribir detalladamente cada uno de los procedimientos y funciones definidos anteriormente. Observen las cabeceras de cada una de ellos, cómo se escriben. ¿Está? Luego, en el end con punto final, lo que hace es dar por finalizado la unidad. Esto es parte de lo que vimos
en las diapositivas anteriores lo hemos incorporado todo en un mismo programa, que en este caso va a ser una unidad. Luego, lo que vamos a hacer es utilizar Pascal, una vez que está grabado esto, vamos a hacer un programita en Pascal y observen cómo vamos a usar program, demostración, uso de una unidad, y observen que la palabra uses está incorporado el nombre, bueno, acá dice un círculo, disculpen, acá sería uses un círculo, un círculo, donde hemos definido una variable mi círculo de tipo círculo, ¿está? Y luego en el programa principal lo que hacemos es establecer el radio, dar un valor determinado y visualizar tanto sea el radio, el diámetro, la circunferencia, el área, y luego ver cada uno de estos valores. Es decir, en este programa estamos usando directamente eh, cada una de estas cosas. Sería bueno también utilizar, si queremos usar otra unidad, por ejemplo la CRT, colocarle coma, CRT y acá un right link como para ver los resultados de cada una de estas cosas. ¿Mm? Bueno, hasta acá chicos hemos visto aspectos mucho más complejos de mi programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Pascal. Espero que lo hayan entendido, espero que lo practiquen, que cualquier inconveniente que tengan en la resolución de las actividades, como la lectura del material, por favor, me avisen con un mensaje, que yo, como siempre, les digo, al finalizar todas las clases, se los reitero para que lo sepan, me mandan un mensaje y a la brevedad les voy a contestar. Bueno, nos estamos viendo en nuestra próxima y última clase para finalizar la materia programación orientada a objetos. Muchas gracias y nos vemos.